Hola, ¿qué tal? Estamos Lulú Mercado y Norma Cardoso y tenemos una gran invitada en esta ocasión. Está nuestra amiga Sandra Yadira Murillo. Muchas gracias, Sandra, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, Sandra. Pues te agradecemos que te hayas dado un espacio de acompañarnos y coincidimos, mi amiga Norma Cardoso y yo, de invitarte a este espacio, sobre todo en el marco ahora del 10 de mayo. ¿Verdad? Para nosotros eres una mujer, pues admirable, una mujer de lucha, una mujer, con valentía y con fuerza que ha presentado muchas facetas en su vida, unas más fuertes que otras, y has salido, pues siempre a flote, ¿verdad? Como lo que eres una mujer, con ese temple. Entonces, para que nos comentes, ¿no? Parte de tu vida, Sandra Murillo. Sandra Murillo para los amigos. Ajá. ¿Dónde naciste, Sandra? Nací orgullosamente aquí en Tepic, Nayarit. Sí, va a ser 56 años ya. Próximamente, no falta mucho. Sí. ¿Cuántos hermanos, Sandra? Hija única por parte de mi mamá. Soy la mayor, o fui la mayor por parte de mi papá. Creo que fuimos cuatro o cinco, no recuerdo. Pero sí, fui hija única. Sí, consentida, por cierto. ¿Cuántos hijos tienes, Sandra? Fui, como coloquialmente lo dicen en el área médica, fui multipara. Tuve 10 hijos, fueron 6 hombres, 4 mujeres. Sí, a la fecha ya solamente me quedan mis 2 hombres, 4 mujeres todavía. Y pues ahí está, lo desnivelado de mi tiempo. ¿Al qué tiempo fuiste mamá? Porque eres joven. Ay, gracias. A mis 17 años y medio nació mi primer hijo, el primero. Y de ahí pues se vinieron muy seguido, la mayoría. ¿Anhelabas tener muchos hijos porque fuiste hija única? Sinceramente no, yo soy de las que no pensó nunca. Sí, no planeé. Sí planeé alguna vez cuando fui joven tener hijos, sí, eso sí se me venía a la mente, ¿no? Tener hijos. La primera se iba a llamar Yesenia, si mal no recuerdo, y nunca, no, hasta la fecha no tengo ninguna hija Yesenia. Pero no, realmente solo se fueron dando. Sí. ¿Y cómo te sientes de tener tantos hijos? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Híjole, es bonito, porque como yo fui hija única, me crié entre primos y primas. Sola nunca estuve, entonces no puedo decir que mi infancia o mi niñez fue triste, ¿no? Porque siempre estuve rodeada de primos y primas, que no es lo mismo a tener hermanos y hermanas. Pero cuando mis hijos eran pequeños, yo adoraba, no porque tuve muchos hijos, pero yo adoro los niños del mundo mundial. Yo adoro los niños, me encanta convivir con niños, con niñas. Sí, me gusta enseñar, pero más me gusta aprender, porque los niños te enseñan muchas cosas, son muy nobles, muy, muy nobles los niños. Son inocentes, son puros. Cualquier cosa que ellos te digan o hagan, lo hacen con toda la inocencia del mundo. Es muy raro uno, tal vez de 30 niños, hace las cosillas por maldad, porque sabe que algo no está bien y lo hace. Es muy raro. Sí, la mayoría de los niños son natos. En tu primer embarazo, ¿qué sentiste? ¿Qué es lo que, no sé, a los 17 años dices? A los 17 y medio. ¿Embarazaste? Sí. Y a los 17 años y medio nació tu hijo. ¿Qué sentías en ese momento siendo tan joven? ¿Y estaba tu mamá al lado? No, y fíjate que mi primer hijo yo lo busqué, porque la primera vez que me junté con mi primer pareja, yo tardé tiempo para embarazarme. De hecho, me tuvieron que inyectar, no sé qué cosa me inyectaron, pero el caso es que me tuvieron que inyectar porque yo no me embarazaba, ¿sí? Y vaya, en ese tiempo, pues era primeriza y todo, yo quería salir embarazada. Yo anhelaba salir embarazada. Entonces, cuando ya salí embarazada, pues yo me volvía loca de la emoción, ¿no? Iba a ser mi primer bebé. La inexperiencia te va a hacer imaginarte cosas, ¿sí? Me di el sopetón de la vida porque pues no resultó la familia esa que uno se considera, ¿no? Terminé con el papá de mi bebé, hubo situaciones que nos salieron de las manos, pues estábamos jóvenes, era una experiencia que no traíamos así, pero fue muy bonito, fue muy bonito. A mí mi primer bebé nació horas antes del 12 de diciembre del 80 y no recuerdo qué, pero yo tenía planeado irme con mis amigas a la lamentada caminata del Pichón, muy mencionado, y ya no tuve chance. Ya a las horas que todo el mundo andaba yéndose para el Pichón, yo ya estaba haciendo mis pininos, pujando para poder tener. ¿Y el nombre? ¿Cómo lo eligieron? El primer nombre lo eligió mi mamá. Bueno, me di los dos. Ella fue la que
dijo, se va a llamar Brian de Jesús. Ah, adelante. Así se llama mi primer hijo. Sí. ¿Y cómo es? En la primera relación tuviste un hijo con la primera Sí. persona Sí. y ya después te volviste a unir con otra persona. Me volví a ver con el papá de mi hijo, sí, y vaya, una cosa lleva a otra, volví, que porque íbamos a juntarnos de nuevo, ajá, regresamos, entre comillas, y salí embarazada de mi segunda hija, que era niña, pero ya cuando no se dieron las cosas, yo me fui a Estados Unidos, y en el poblado, por así decirlo, de Escondido, California, nació mi segunda hija. Ella nació allá en Estados Unidos. Que estamos hablando que es la tercera. La segunda. Ah, la segunda hija mujer. Uh-huh. Más bien de la primera hija mujer. El primero fue hombre, la segunda fue mujer. Sí, allá nació mi segunda hija. ¿Y te regresaste? Regresé a México. En ese tiempo se había, bueno, por X asuntos de la vida, allá en Estados Unidos estuve literalmente presa, ¿sí? Pero por migración. Entonces mi mamá en aquel tiempo que ya estaba pidiendo su residencia, o no sé cómo está el rollo, me puso o más bien pagó una multa para que me dejaran salir de donde estaba, y estábamos arreglando precisamente lo del pago de esa multa. Yo fui primero a Guadalajara, quería solucionar que me regresaran ese dinero, porque eran, no recuerdo si $3,000, $5,000, eran dólares. No me lo regresaron, tuve que ir a Mazatlán también a ver si podía arreglar ese asunto, tampoco pasó nada. El caso es que regresé a la ciudad de Tijuana, y en Tijuana me quedé, y nació ahí, más bien nacieron ahí 7 de mis otros hijos. Mis otros 7. Que ya ahí estamos hablando de los 10. 9. 9. ¿Sí? Porque ya después de tantos años que yo duré viviendo ahí en la ciudad de Tijuana, por X cosas del destino, también me regresé de nuevo a Nayarit. Y aquí conocí al papá de mi última nena, de mi última hija. Ahí fue cuando ya tuve que fueron mis 4 niñas y mis 6 hijos. Sí. ¿Y cómo le hacías para cuidar? Porque me imagino que se llevaban como 1 año y medio. Más o menos. Como para cuidar a tus hijos, darles atención. ¿Te apoyaban? ¿Te cuando apoyaban? estuve viviendo en la ciudad de Tijuana, que tenía los en sí 7, pues sí, literalmente fui ama de casa. Ahí sí estaba enfocada nada más a mi casa, mis hijos, mi casa. Cuando regreso a Nayarit, tenía que ser papá, mamá, tenía que ser la que tenía que aportar en casa. Entonces ya no había de dos sopas, o trabajaba para alimentar, calzar, educar a todos los hijos, o trabajaba. No tenías opción. No había opciones. Desafortunadamente, pues son cosas que ya uno, bueno, por ejemplo, mi decisión fue, ¿sabes qué? La vida contigo no funciona. Desafortunadamente, el papá de mis hijos en aquel tiempo cayó en los vicios, cayó en las drogas, estuvo preso 1 vez, 2 veces, 5 veces, entonces ya era poco solventable el vivir ya con una pareja, entre comillas, porque realmente no me redituaba en lo mínimo. Entonces, regresando ahora sí que a mi tierra, yo empecé a buscar trabajo, a trabajar, a buscar la manera de sacar adelante a mis hijos. ¿Los niños se quedaban solos o unos cuidaban a los otros? Los grandes cuidaban a los más chicos, pero muy aparte de eso, yo pagaba para que alguien me les echara un ojito, para darles de almorzar, para hacerles de comer, pues en lo que mamá... ¿Solos no estar? No, al 100% no. ¿Y era difícil? Muy difícil, mucho, muy difícil, porque se te va la vida queriendo cubrir las necesidades básicas, y se te va la vida sabiendo que lo más importante que es estar con ellos, que es cuidarlos, que es protegerlos, lo estás dejando ir. Pero créeme, es que muchas veces no hay opción. ¿Y cómo le hacías para las tareas o las reuniones escolares? La mayoría me las perdía. La mayoría de las reuniones escolares me las perdía. La mayoría de los eventos del Día de las Madres, del Día del Niño, eso, yo estaba casi al día. Entonces se me hacía un poco difícil, o se me hacía muy difícil asistir a ese tipo de eventos. ¿Veías muy lejana la fecha de que tus niños fueran creciendo y después verlos adolescentes o ya? Mira, más bien se me fue la vida, y ya cuando me di cuenta yo ya estaban grandes. Así de fácil. Y suena triste y suena feo, pero así la vida de una mamá soltera, que sí cuenta con ciertos apoyos, porque a mí en lo personal yo lo digo, mucha gente, desde que tengo su razón, que yo regresé a Nayarit, mucha gente me dio la mano. Yo no lo voy a negar, ¿sí? Cuando yo llegué a Nayarit, o cuando yo regresé a Nayarit, estaba a poco tiempo que acababa de tomar
protesta el ciudadano gobernador Antonio Echevarría, si mal no recuerdo. La señora Marta, desde el DIF estatal, te lo juro, para mí fue un gran apoyo, a lo mejor pues, ella ni ha de saber, pero en lo personal le estoy muy agradecida, porque a mí me mandaba cajas, literal, cajas con útiles escolares, me daba los vales para los uniformes, tanto el escolar como el deportivo, como los tenis, como los zapatitos. O sea, te digo, igual ella ni cuenta se dio nunca, pero a mí me sirvió mucho el apoyo de ella, desde el DIF total. Ah, ok, a través de ahí sí se Así gestiona. es. ¿Y en qué trabajabas en ese entonces? Yo estuve trabajando un buen tiempo en cantinas o en bares, por así decirlo. Digo, tendría que darme un poquito de pena, pero fíjate que no, porque a fin de cuentas para mí lo importante era sacar adelante a mis hijos. Lo primero que yo hice cuando llegué a Nayarit fue llevar solicitudes a farmacias porque yo había trabajado como farmacéutica en la ciudad de Tijuana. Fui cajera en centros comerciales. Mi idea era, pues, llegando a Nayarit, pues hacer precisamente lo mismo, ¿no? Llegué, recuerdo que estaba la farmacia Guadalajara, la Sofacén, los centros comerciales, y yo llegaba y dejaba mi muy humilde solicitud, ¿no? Eh, Solo en 2 ocasiones, en 2 lugares, sí me lo dijeron textualmente, ¿eh? Es que tiene muchos hijos. Y estoy seguro que si nosotros la contactamos, no va a durar ni 2, 3 días cuando ya va a pedir un permiso para X o Y. Y aquí necesitamos gente que esté ahora sí que 24/7 y sin chistar. Entonces, la verdad, a mí me dieron mucho en la torre. No me dieron la oportunidad de ver que yo podía manejar ese tipo de situaciones, porque ya lo había hecho. Ya lo había hecho anteriormente. No venía neófita, ni mucho menos de la ciudad de Tijuana, porque yo ya había trabajado y ya había estado manejando esa situación, ¿no? Pero aquí nunca se me dio la oportunidad. Entonces, sí, o sea, lamentablemente estuve trabajando un buen tiempo en cantinitas, en barecitos, tratando de no caer, ¿no? Porque es feo, o sea, te metes a un lugar así, donde yo platicaba con compañeras o con amigas, y yo les preguntaba, oye, pero ¿por qué trabajas aquí? Pues la mayoría se les había ido la vida. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí? Y ya cuando me decían 10 años, 15 años, 20 años, te lo juro, yo me asustaba. O sea, ¿por qué tantos años? O sea, toda tu vida trabajaste aquí, ¿sí? Y aún así seguían. Entonces yo le miraba el pro y el contra. ¿Cuál era el pro? Bueno, pues sí, o sea, todos los días mis hijos comían bien y todo, pero llega el día en que dices, no puedo con esto, no puedo con esto, porque era pesado, era pesado. Para mí, para empezar, yo no estaba acostumbrada a tomar, y aquí si no tomaba, no ganaba aparentemente, o sea, era mi sueldo y las comisiones que podía ganar, si acompañaba a los caballeros a tomar, ¿no? Pero no era lo mío. Yo sabía que eso no era lo que yo buscaba, ni lo que yo quería, ni mucho menos lo que quería que vieran mis hijos. Entonces, pues no, o sea, no, lo trabajé más por la necesidad que porque realmente yo tenía que seguir ahí, no. Yo me fijé de que yo no tenía y muchos caballeros que hasta la fecha conozco, te lo juro, en su momento a mí me dijeron, ¿qué haces aquí? Tú no perteneces aquí. Y yo se los agradezco de corazón, porque me abrían más mis ojos. Yo sabía que no era lugar para mí. Y después de ahí, ¿a dónde dice tu brinquito? Brinquito. Fue a la Cámara de Diputados, ¿sí? Y también tengo nombres y apellidos. En ese tiempo hubo híjole, no sé cómo llamarle, que para mí fue de suerte. Tengo entendido que, o hubo un malentendido, o así fue, donde la señora Marta Elena no quería que hubiera mujeres trabajando en bares y cantinas. Por lo que tú quieras, ¿no? Porque era una mala imagen, porque pues no era bien visto, por lo que sea. Entonces se formó en ese tiempo una asociación civil llamada Ser Mujer Nayarita, ¿sí? En ese tiempo, pues alguien me invitó, me dijo, oye, es que tú nos gustas para que estés dentro de, ¿sí? Y el licenciado Juan Martín Alegría eh, buscó un grupo, lo formó y de ahí salimos nosotros. ¿Cuál era mi trabajo en ese tiempo? Estar en medio, ser el conducto entre el ayuntamiento o gobierno del estado o congreso del estado con las chicas o las mujeres que trabajaban en ese tipo de lugares. Un enlace. Eran enlace. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacías? ¿Las convencías para que se salieran de ahí o qué No, apoyos mira, tenían? la idea original de ese grupo, de esa asociación, era que todas las mujeres que trabajaban en ese tipo de lugares tuvieran un apoyo, una manera de que en caso de que se enfermaran, ¿sí? Tuvieran un apoyo económico o un apoyo
despensas, vaya, Especie. en especie, ajá. Entonces, me gustó la idea. ¿Por qué? Porque para ese entonces, que es cuando yo empecé a ver si a mí me apoyaban, lo vuelvo a reiterar, pues a mí desde el DIF estatal, empecé yo a recibir apoyos, empecé a ver que ayudaba a mis vecinas, a buscar que el apoyo para la beca, el apoyo con medicamento, me di cuenta que sí podía. ¿Por qué? Porque me buscaban a mí y era el enlace o el enlace entre ellos y yo. De ahí me di cuenta que era una manera sana, una manera noble, inclusive de no nada más recibir yo un apoyo, sino que podía ayudarle a terceros. Yo creo que ese fue el punto de partida para que me invitaran a formar parte de esa, Me de imagino esa que te asociación. llenaba, ¿verdad? Porque aportabas. Sí, sí, la verdad, porque tanto me beneficiaba yo como ayudaba a terceros a tener sus apoyos. ¿Y tus hijos qué es lo que te decían en ese entonces, cuando estabas, tanto cuando estabas trabajando en los bares, en las cantinas, y el lapso del cambio? ¿Qué fue lo que te decían tus hijos? ¿Ya tenías más tiempo para ellos? ¿O seguías con No, lo trataba de mismo? estar más tiempo, no, trataba de estar más tiempo con ellos. De hecho, llegué a tener equipos de fútbol por lo mismo, porque como tenía hijos varones con diferentes edades, empecé a reunir jovencitos, niños de ahí mismo de mi barrio, y me empecé a meter en eso de traer equipos de fútbol. Y nos iba excelente, ¿eh? Y no me refiero a que eran buenos para jugar fútbol, eran malísimos. Contra los buenos ganaban y contra los malos perdían, a ese grado eran. O sea, realmente era de broma, ¿no? Pero me gustaba mucho meterme en su mundito, vaya. ¿Por qué? Porque convivía con ellos, los acompañaba, jalaba a niños que sus papás pues también estaban igual que yo, con sus tiempos, cada uno en sus trabajos, cada uno en sus casas, y los niños pues se enfocaban un poquito a andar más conmigo, con el grupo de mis hijos, y realmente me gustó. Me empezó a gustar ese tipo de cosas, ¿no? Una, que tenía más tiempo para mí, para andar con mis hijos, y la otra, de que el apoyo no solamente lo pedía para mí y no nada más era para mí, lo podía compartir. De grupal. Ajá, así es. ¿Se pudiera decir que hasta ese lapso, Sandra, tu vida estaba como en balance? Por así decirlo, así es. Hasta ahí. Sí, sí. Había sí, necesidades, pero sin embargo tratabas de cubrirlos y sobre todo dándoles De convivir. espacio y más atención a tus hijos, Así es. ¿verdad? Así es. Pero desafortunadamente no todo es bonito. No, Hay tiempos buenos y hay tiempos difíciles y tiempos muy dolorosos. así es. En este caso, lamentablemente, a ti como algunas mujeres que conocemos y otras que desconocemos y vemos a través de las redes sociales o de los noticieros, les ha tocado pasar por situaciones, yo no digo terrible, más bien no hay ni palabras, porque solamente quien vive una situación de esas sabe la magnitud. En este caso, lamentablemente, 2 de tus hijos, Sandra, 3. 3 de tus hijos ya no están a tu lado, No. por diferentes razones. De hecho, son ¿Verdad? 4. 4. 4 de ellos. Nada más Así te es. quedan 2 varones Así es. y las 4 Y las 4 hijas. mujeres. Uh-huh. ¿Y cómo se enfrenta Sandra a esa situación? ¿Cómo vivir con el dolor y cómo vivir apapachando e impulsando a tus hijas? Porque siempre, por no, yo en lo personal siempre te veo entera y contenta. ¿Cómo le haces, Sandra? No es fácil, ¿eh? No es fácil, más cuando se toca esa llaguita, ¿no? Cuando me pasó lo de mi primer hijo, te estoy hablando de hace 13 años más o menos, te soy sincera, me ganó la depresión. Me la pasé encerrada. Yo puedo decirte que a lo mejor fueron 20 días, pero fueron 3 meses. Fueron 3 meses donde yo me la pasaba encerrada en mi recámara. No quería saber nada. Y no quería saber nada de nadie. Y de nadie, desafortunadamente, incluía a mis hijos. ¿Sí? Tengo una hija, una de mis hijas, mi Brianda. Ella es una mini-mí. Tu copia. Haz de cuenta. A lo mejor remasterizada, muy canija. Esa llegó un día en el que abre la puerta, recorre la cortina, entra mi nieto, entra mi otro nieto, entra mi otra hija, mi otro hijo. A ver, levántese. ¿Qué es eso? ¿Usted? La que nunca se echa para atrás. ¿Usted? La que... Esa Sandra, ¿dónde está? ¿Dónde está mi mamá? Quiero a mi mamá. Entonces, fue impactante porque tu hija te está poniendo la muestra de lo que tú ya les habías dicho que tenías que hacer.
si pasaba algo así. Claro, no era ni la situación, ni las palabras, ni nada, pero se les había enseñado a ser fuertes, a afrontar, no a caer, no a esconderte, no a minimizarte. Entonces, cuando entra mi hija, me hace todo eso, a ver, se levanta, se baña, aquí está su vestido que le queda bonito, aquí está, levántese, y aunque vaya nomás a bobear al centro, pero usted se va a salir y se A va la a ir. esquina de tu casa. Ok, va. Y sí, sí, o sea, sí, yo recuerdo, tenía mi mirada apagada, o sea, era normal, ¿no? Estaba triste, pero sobre todo estaba con un sentimiento de culpa porque yo, muy en el fondo, yo decía que era mi culpa, a pesar de que habían pasado cosas, a pesar de que a mis hijos cuando yo los empezaba a ver que andaban mal, era para mí básico buscarles un lugar donde se pudieran recuperar de su adicción, era básico buscar la manera de sacarlos, de retirarlos de vicios, de amistades, de esto y lo otro, pero por X o Y siempre se me salía la mano, ¿sí? No porque yo no hiciera algo, lo que yo tenía que hacer yo lo hacía. Si era internarlo, lo internaba. Si era darle terapia, se le daba terapia. Si era regañarlo, si era llorarle, si era decirles. O sea, no hubo algo que yo no hiciera. Apapacharlos. Ajá, sí, o sea, lo que fuera. Los regañaba, sí. Los abrazaba y lloraba con ellos, sí. Porque sí lo hice. Y no nada más con uno, con todos. Entonces, sí llega un momento en el que me ganaba el sentimiento de culpa, pero ojo. ¿Qué me faltó? Pensabas, quizás. Sí, es que sí llega el momento ese, pero también tienes que empezar a abrir los ojos y empezar a decir, a ver, espérate, es que lo que no estaba en ti no estaba en ti, ya dependía también de ellos. Y lo que ya dependía de ellos, ya No para podías ti, hacer. era imposible. Hicieras lo que hicieras. ¿Qué edad tenía tu hijo? Mi niño en aquel tiempo tenía 20, 21 años. Sí. De hecho, los tres que se me fueron así, bueno, en diferentes situaciones, más o menos era la edad, ¿eh? Es muy cercano. Y de primero dice que caíste en un bache de depresión, obviamente la herida sigue abierta. Sí. Y en el segundo caíste igual en la En el depresión. segundo fue, a él lo mataron en la ciudad de Tijuana, mi Daniel. No te sé decir a ciencia cierta qué fue lo que pasó, porque yo no estaba ahí. Porque recuerdo que fuiste por él. Sí. Y lo trajiste. Tuve que ir a la ciudad de Tijuana. Lo único que sé, que él andaba en muletas en esos días, de hecho me había hecho una llamada, que se había caído, que se había sufrido un pequeño accidente, una luxación, y traía muletas. Lo único que yo supe fue, bueno, vaya, fueron versiones. La primera fue que iba caminando rumbo no sé a dónde, pasaron unos sujetos corriendo, los balacearon y a él le tocó una bala perdida. Fue una de las versiones. La otra que no, que sí realmente iban por él, que, en fin, o sea, fueron versiones variadas que a fin de cuentas lo único que yo sé que mi hijo ya no estaba. ¿Y cómo sale de ese otro segundo golpe? Segundo golpe. Ahí, pues sí, se me hizo un poquito más fuerte. ¿Por qué? Porque al igual que mi otro hijo, también tuvo desafortunadamente su tropiezo, también estuvo metido en vicios, también estuvo metido en cosas que no tenía que estar, pero no estaba conmigo. O sea, yo le reclamé mucho al papá porque me lo sacó literalmente de su casa en Tijuana y yo allá desquité, en pocas palabras, saqué, mejor dicho, lo que yo traía de sentimiento en contra del papá y de la esposa del papá. ¿Sí? Entonces, no fue fácil, no fue fácil. De todo lo que yo te puedo contar ahorita, lo único que te sé decir, yo regresé a mis estudios. Sí, yo no tenía en ese tiempo ni siquiera la secundaria terminada. ¿Qué fue lo que hice? Ocuparme. Retomé mis estudios, a menos de 3, 4 meses ya había terminado la secundaria. Cuando trabajé en la Cámara de Diputados, gracias al diputado Carlos Hernández Ibarría, yo retomé mis estudios, hice mi preparatoria y él mismo me ayudó a que empezara a que entrara a la escuela, a la universidad, para estudiar la carrera de psicología. ¿Y cómo le hacías? Y ahora con hijos, con nietos, Pues, tu trabajo. Sí, me enfoqué, me tuve que mira, yo tengo pues no es un lema, tal vez no, pero yo prefiero ocuparme que preocuparme. ¿Sí? Me metí de lleno a estudiar, terminé una carrera, pero no se me daba conseguir mi título porque yo debía una materia de prepa.
Entonces, por lógica, no me iban a entregar. Estaban en el documentito, ¿no? Así es. Entonces, igual, tuve que retomar. Lo retomé cuando estuvimos en plena pandemia. En plena ¿Y pandemia. haber estudiado psicología te ayudó en algo? Mucho. En mucho. Porque empiezan también primeramente con Sí. Explorándote, me imagino. Sí. Sí, es que sí. O sea, ¿Por qué psicología? ¿Por lo mismo, Sandra? ¿O por qué? mira, fíjate que no, fue desde alguna vez que fui joven, que estuve en la secundaria, yo a mi mamá yo le decía que yo quería estudiar psicología. No sé, no era como una fijación, era como un sueño. Era como un sueño. Y mi mamá, en paz descanse, se puede, canija, siempre me decía, primero cúrate tú. Estás loca, loca. Necesitas curarte tú y ya luego vemos. Ya después me salió con que no, que la carrera era muy cara, con que era una carrera muy larga, que era una carrera a la que ya no le miraba futuro. Ella inclusive, ella quería que yo fuera enfermera, pero la verdad, pues dijera, a mí no se me da lo de ser enfermera. Te puedo poner una inyeccióncita si quieres, pero ya canalizar, hacer curación. ajá, y todo ese rollo, hay cosas donde digo, no. Una curación, pues sí, por encima, ¿no? Tu respectiva agua oxigenada y lo que tú quieras, pero ya algo más allá, no. Entonces, a mí enfermería, la verdad, no. En este caso sí te ayudó, como dice Norma, para toda tu historia que estabas viviendo. Mucho. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que no lo puedes aplicar con los tuyos. ¿Por qué? Porque yo soy mamá. Antes de ser mujer, antes de ser psicóloga, antes de ser empleada, de donde sea, soy mamá. Entonces no se lo puedo aplicar a mis hijos, no se lo puedo aplicar a mis hijas, quienes desafortunadamente ellas ahorita pues, tienen un problema. Pero mientras ellas no quieran buscar la manera de ayudarse, no puedo hacer mucho. Es que está en ellas. Y ahí es donde pues ya te quedas, ¿ahora qué hago? Pues no, mejor me enfoco, les ayudo con sus hijos. Siempre se lo he dicho, sus hijos son sus hijos, pero no se los puedo dejar hasta que ustedes estén bien. ¿Y qué es bien? Bien mentalmente, bien físicamente, bien moralmente y hasta económicamente. ¿Qué pasó con tus otros dos hijos? El otro, te comento, cuando a mí me matan a mi niño en la ciudad de Tijuana, en el mismo año, fallece mi prometido en paz descanse. Entonces yo ese año sufrí dos pérdidas, que fue mi hijo y mi prometido en paz descanse. ¿En qué lapso de tiempo, Sandra? Meses. Y me tocó conocerlo, fíjate. Meses. Tuve la oportunidad de conocerlo y te dio un trato, yo creo que como las que todas esperamos. Sí, un caballero, hasta ahí. Yo sí conocí a mi príncipe azul. Yo sí tuve la gracia de conocer y de convivir con el amor de mi vida. Con ese hombre que todas soñamos, con ese hombre detallista, romántico, cursi si quieres, sí, muy noble, muy educado. No. ¿Y no había pero de ver tantos hijos que tenías antes? No, absolutamente, al contrario. Al contrario, él, cuando supo lo de mi niño que le pasó en Tijuana, él lloró conmigo, a él también se le fue una parte, porque yo lo vi, o sea, yo vi cómo, sin ser absolutamente de sangre, él cayó igual que yo. Sí, pero bueno. ¿Cuánto tiempo duraste en esa relación? En esa relación, fíjate que no, fueron meses, como pareja fueron meses, sí, pero como amigos sí teníamos ya algunos años de conocernos, ya habíamos convivido anteriormente, como amigos, o sea, era, ay, mi amigo Marcos, pero como pareja sí teníamos. ¿Y salían como amigos, Sandra, o solos o en grupo? No, solos, sí. No, fue una relación, wow, de esas de color de rosa, ¿no? De esas bonitas que te alimentan, de esas inclusive yo te puedo decir que no la merecía. Yo decía que yo no la merecía, pero él me hizo vivir cosas muy bonitas. Sí. Del lapso de tu primer hijo a tu segundo hijo, esta pérdida, ¿cuánto tiempo había pasado? Mi hijo tendría, no lo sé, unos 5 años, 6 años. Es que, mira, ya ahorita ya pierdo tiempos, pero estoy hablando de mi hijo, si hace unos, ¿cuánto tiempo tiene tu niña? 9, ponle unos 10 años. Entonces, si mi otro niño tiene, a la fecha 13 años, pues ha de ser unos 7, 8 años. Desde eso ahorita nos comentabas que tú ya no cuentas la fecha. No, ya no, porque sí duelen. Y yo creo que todo ese dolor hay que sacarlo. No se va, ni lo puedes esconder. Pero también ya aprendí, a saber que hay lugares donde me gana el sentimiento, y ahí te chillo.
no vamos lejos, ayer en la noche chillé, ¿sí? Me estaba bañando, me acordé de mis hijos, hablé con ellos, les pedí perdón en lo que yo todavía sentía que tenía pendiente ese perdón y me desahogué, ¿no? Todavía ayer. Entonces, no ando por la vida queriendo ni causar lástimas, ni poner mi cara de, ay, mira, me estoy sufriéndole, no, no, al contrario, es bonito que la gente te vea como un ejemplo, ¿sí? Es duro, es difícil, pero es bonito a la vez, porque luego te preguntan, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Sí? Y no, o sea, no puedes decirle a la gente, olvídalo, porque, espérate, no, o sea, no está en ti decir o dar el consejo, no, pero sí enseñarse a que hay que ser fuertes, la vida sigue. ¿Y tú saliste sola o te uniste a algún grupo de ayuda? No, sola. Y ya con tu tercer hijo, que te un poco, Sandra. Ah, ok. Mi tercer hijo, igual, tampoco ya vivía conmigo, perdón, ya no vivía conmigo, ya tenía su parejita. Y pues igual, no, es que hay cosas donde yo me pierdo porque ya no vivían conmigo. Desafortunadamente, hay cosas cuando a veces me hablaban o me hablan a fiscalía que, oiga, necesitamos prendas, necesitamos el cepillo de dientes. No vivían conmigo, ¿sí? Y eso de que te empiecen a hablar de fiscalía y te hagan preguntas que, perdón, ¿cómo les vas a contestar cosas que no sabes? Y que te quieren orillar a que tú digas algo que no sabes. O sea, yo me cansé. Las parejas de ellos tuvieron problemitas, solo te sé decir, una de ellas sí me apoyó para ir a dar su declaración. No te sé decir en qué terminó todo eso de declaraciones y eso, pero por ejemplo, de menos de mi hijo, de mi Eric, a él hace el año pasado me entregaron sus restos, ¿sí? Que fue el tercero. Ajá, el tercero. El otro me los aparecieron a los meses también del mismo año, que es el que no se crió conmigo, mi hijo el más grande, el que nació primero. Él nunca vivió conmigo, poca gente sabía que era mi hijo, poca gente sabía que era la mamá biológica. Entonces realmente no había un vínculo tan fuerte como con mis otros 3 hijos, ¿sí? Con que me desaparecieron primero, que hasta la fecha no me han entregado resto alguno, mi otro hijo el que me mataron en Tijuana y mi niño el que me entregaron hace poco, ¿no? Bueno. ¿Con quién vivía tu hijo, perdón? Con los abuelos paternos. Los abuelos paternos, que por cierto le cambiaron nombres, apellidos, todo. No, es una historia, o sea, con otra historia. No, él nació aquí en Nayarit y aquí se quedó en Nayarit. Sí, cuando me fui a Tijuana, que me crucé a Estados Unidos a que naciera mi segunda niña, pues ya no vivía yo con ellos. ¿Y la fiscalía te estuvo todos estos años hablando, recordando? Sí, no, y querían mi prueba de ADN, la prueba del ADN del papá, la prueba de ADN hasta del perro, del gato, de no sé qué. Y yo en las últimas ocasiones yo sí les pedí de favor, gritando, por cierto, que me dejaran en paz. Ya basta. Yo, mire, a mí no me haga perder mi tiempo. 2, hábleme cuando tenga algo ya en concreto. ¿Me va a doler? Sí, me va a doler. ¿Me voy a morir? A lo mejor me muero. Pero prefiero 1000 veces a que usted me diga, ¿sabe qué, señora? Los restos de su hijo, así, a que me traiga una vuelta. Es que necesitamos otra, ¿cómo le llaman? Prueba o prenda. Más que nada las entrevistas que nos hacen, las declaraciones, ¿no? Como yo no sé si querían que le cambiara algo, que le quitara, que le pusiera, no, o sea, no iba a pasar porque yo les iba y les decía simplemente lo que era. Es muy desgastante, eso sí yo te lo puedo decir, es muy desgastante que te hablen solamente para, vaya, te dañan, te hacen un daño tan feo, y acuérdese, ¿y quién era fulanito? ¿Y quién era sultanito? A ver, espérate, pues si tú ya tienes un dato, pues investiga, ¿por qué me preguntas a mí? Sí, o sea, yo te puedo decir del círculo que dejo que entre del cancel de mi casa hacia adentro. De eso sí te puedo decir porque son niños de confianza, son jóvenes de confianza que conozco de mucho tiempo, pero no me digas apodos, nombres o algo de personas que del cancel para afuera, pues solamente era un adiós, un hola, o porque yo no sabía quiénes eran. O sea, tú dejaste que la fiscalía siguiera el curso de las investigaciones, ¿no te integraste a algún colectivo? No, sí lo intenté.
Sí lo intenté, no recuerdo qué colectivo sería ni quién lo traía al frente. Lo único que sí no me gustó, que me empezaron o posiblemente yo así lo sentí, así lo consideré, que me empezaron a utilizar. Sabes que a ti te conoce todo el mundo, puedes ir a entregarnos estos oficios, necesitamos machetes, necesitamos picos, necesitamos palas, Ok, material. ajá, entonces, sí, claro, llegaba, pues sí, ¿por qué no decirlo? Sí me apoyaban mucho porque era yo la que los pedía, no el colectivo. Ah, es que vino Sandra. Diputado, fíjese que vino Sandra. Ah, Sandra, dale 2 palas, dale 3, dale 5. ¿Saben qué? Ahí está, ya se juntó. Pero el problema fue que empezaron, oye, y si nos ayudas a pedirle, porque queremos ir a la Ciudad de México. Para Y, transporte. ajá, entonces cuando ya empezaron con esas cosas, yo te insisto, fue mi percepción, me empecé a sentir utilizada, ¿sí? Y sobre todo que empezaron a aprovecharse. Y a mí no me gusta, a mí no me gusta, porque si no lo hacía yo ni para mí, ¿sí? Entonces, de hecho, mis hijos, no hay una foto de ellos en ningún colectivo, porque yo preferí mejor hacer lo propio, ¿sí? Sí he asistido a marchas, y sí siento el dolor que sienten todos ellos, sí siento la pena que sienten todos ellos, pero vamos a lo mismo. No me gusta que me señalen o no me gusta que me vean con cara de, "Ay, pobrecita, es que eso". ¿Por qué? Porque también hay que ser conscientes, ¿sí? Hay que ser conscientes. Yo cuando veo una nota donde, ¿sabes qué? Saliendo de la escuela se lo llevaron al muchachito, ahí me cala, porque ese muchachito iba de su casa a su escuela, de su escuela a su casa. Perdón, mis niños no eran unos santos. Y yo, me costó trabajo reconocer eso, pero lo reconocí y vaya, no lo buscaron a lo mejor de esa manera, pero fue lo que les tocó. A mí me duele más y siento más tristeza cuando sé de un niño que estaba siempre de su casa a su escuela, de su escuela a su casa, que de canijos que andan en la calle haciendo averías. Yo creo que todos los papás tenemos que aprender a que el que la hace la paga. Te portas mal, hay consecuencias. Y aunque nos duela, tenemos que reconocer, ¿sí? No es porque sean malas personas, no, pero les ganó desafortunadamente la vagancia, les ganó desafortunadamente el vicio, les ganaron las amistades, ¿sí? Pero, por ejemplo, mis hijos ya tenían más de 20 años, ya eran mayores, e inconscientemente sabían que si pasaba un jovencito, una señora, y le arrebataban su bolsa, le arrebataban su teléfono, simplemente para ir a comprar droga, perdón, serán mis hijos, y los amo, y los voy a amar toda la vida, ¿sí? Pero hay consecuencias. Si yo no les enseñé eso en casa, malamente lo tenían que haber andado haciendo. Pues muy, muy lamentable que ¿qué mensaje le das a las que somos mamás o a las que quieren ser mamás? Sobre todo, te digo, a la que es padre o madre, ¿cómo ayudarles? Pues mira, para empezar, si están pequeños sus hijos, que los cuiden mucho, que los abracen mucho, que hablen diario con ellos y que no les oculten cosas. Tampoco les puedes decir, ah, mira, los que están ahí en la esquina son adictos, son viciosos, son esto, que no, porque también les vas a empezar a infundar ciertos miedos. Pero sí, yo creo que empezar a educarles y a inculcarles el decirles, mira, están ahí y no es nada bueno lo que están haciendo. No les puedes decir que se están drogando porque para empezar, un niño de cierta edad no te va a entender qué es eso de que se está drogando. No va a entender, pero se le va a quedar esa palabra, ¿sí? Y quién sabe el día de mañana, eso en lugar de ayudarte a que esos niños no caigan, pues van a tener la tentación de saber por qué tanto énfasis en que esto y esto y esto y esto, no. Vaya, y eso yo lo pienso, no sé. Sí, y las autoridades, ¿qué es lo que? Porque mucha gente le echa la culpa a las autoridades. ¿Por qué? Porque no las han encontrado, porque permiten la drogadicción, permiten muchas cosas. ¿Tú qué les dirías a las personas que están, pues ahora sí que en el caso de las fiscalías, pues, por ejemplo, tú vas a la fiscalía y muchas veces eh, no te toman los datos, no hay buenas investigaciones. Entonces, ¿tú qué le puedes decir a las personas que están no sé, en esa tramitología de la fiscalía que no apoyan realmente
los revictimizan a los familiares. ¿Qué les puedes decir a las personas que tienen todo ese enredo, Ujú. aparte de sus hijos, con las autoridades? ¿Qué les puedo decir? Caramba. Es que mira, a estas alturas, ¿quiénes son las autoridades? O sea, no sabes si podemos confiar o no, porque inclusive a estas alturas, y no es que señale y no es que diga, esté ahí, ellos saben. Toda la gente, cuando empieza a correr un rumorcito, o se convierte en un mitote, o en un chisme, o en X, la mayoría de la gente no confía en nuestras autoridades. No confían. Y es por algo. ¿Sí? Ahorita ya lo ven como un cáncer, como algo malo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se le puede decir a las personas que están en ese tipo de situaciones? Pues yo no les puedo decir que confíen, pero tampoco les puedo decir que no confíen. O sea, es que es un albur, ¿no? Yo no creo y no dudo. De hecho, los colectivos están en lo que están diciendo ahorita, que no están confiando en las autoridades. No, desafortunadamente no. Pero ok, vamos a creer que dentro de esa corporación una mitad son de los buenos y la otra mitad son de los no tan malos, por no decir lo que son los malos. Pero, y para saber quiénes son los que sí y los que no. Porque a mí, dentro de algunas historias, chismes, mitotes que me llegaron a mis oídos, hablando sobre mis hijos, hubo quienes me insinuaban que había personas de ahí dentro que sabían y que titereaban a mis hijos. Los utilizaban. Ajá. ¿Quién me asegura que era cierto? ¿Quién me asegura que no era cierto? No lo sé. Sandra, y ¿No? ¿cómo festeja o cómo celebra, si es que celebra el 10 de mayo, Sandra Murillo? Yo celebro todos los días. Yo celebro todos los días. No tengo un día en especial. Hubo un tiempo que por lógica sí, no, mis niños estaban pequeñitos y era una fiesta muy bonita. Sí, verte rodeada de tanto pingo y los abracitos y los besitos, que ahora ya son mis nietos los que me hacen esa fiesta. Entonces, pues te digo que yo ahorita lo que hago es ocuparme. Yo me ocupo. Yo no espero el día de mi cumpleaños, yo no espero el día de las madres. Yo, si mañana mismo puedo festejar, yo festejo mañana hasta Halloween, yo festejo mañana Navidad. O sea, ya no agarro una fecha en especial. Es el cumpleaños de fulanito. Eso sí, el cumpleaños de fulanito, en la mañana temprano se cantan las mañanitas. Y si hay para el pastelito, pues qué chingón, pero si no, no pasa nada. De menos, no pasó de noche el cumpleaños. Festejamos los cumpleaños de los que no están. A ese grado, ¿eh? Nosotros es el cumpleaños de Juanito el 18 de abril. Cantamos las mañanitas temprano porque es el cumpleaños de Juanito. Una ocasión me tocó verte, que ibas ya contra el reloj porque y que ibas a escuchar misa. ¿Lo sigues haciendo, Sandra? Todavía. Pues muchas gracias por abrirnos tu corazón, por tu fortaleza, nos das un ejemplo de vida y pues aquí te tenemos próximamente para, pues ahora sí, en otro tema, ¿verdad? Cuando guste. Muy interesante tu plática, charlas muy a gusto. Muy amena. Gracias. Eres una persona muy, pues, transparente, gestora, siempre te he conocido así, brindándole el apoyo siempre al prójimo, sin importar quién sea, pero sobre todo esa valentía y esa fortaleza que yo te veo, porque siempre te he visto con temple, nunca te he visto tumbada ni nada, entonces... Es que no me he visto en esos días. No es fácil, o sea, para mí no es fácil y eres, pues, un ejemplo yo creo que a seguir en muchos factores, porque desafortunadamente te tocó vivir ese episodio y te ha tocado otros, De todo. y aún así sigues con el remo hacia adelante, no te has estancado ni lo has abandonado. No se debe. No tengo permiso. ¿Verdad? Pues, ¿Quieres añadir algo? No, festejen el 10 de mayo, es bonito. Festejenle a la mamá, a la tía, a la hermana, a la vecina. Eso, no. Mira, yo insisto, ¿no? Es que la vida sigue. Lo único que sí, a las que son mamás jóvenes de este tiempo, entre ellas mis hijas, que lo único que yo les pido es que reaccionen porque la vida se va así. Yo no me di cuenta el momento en que mis hijos crecieron y desafortunadamente me di cuenta tarde de los problemas en los que se habían metido a causa de su adicción. Cuando te das cuenta es porque ya están
no aquí, hasta acá. Entonces, para poder sacarlos, lloras, sufres, te mueres. Y créeme que mientras los muchachos no quieran o no quieren salir de eso, no lo van a hacer. Y es un sufrirle, y es un llorarle, y es un acabarse la vida. Entonces, a las mamás jóvenes, a las madres jóvenes de ahora, que reaccionen. Sobre todo a las mamás jóvenes. Porque la vida se va. Muchas gracias, Sandra. No, gracias a Agradecidas ustedes. por, como dice ella, abrirnos parte de tus páginas de esta vida que no ha sido fácil, porque a veces decimos, hacemos nuestra propia historia, pero a veces creo que ya está trazada Sí. y nos toca vivir, ¿verdad? Esas historias. Fue muy lamentable, pues te agradecemos por tu